9. Derivadas. Vamos a estudiar un concepto clave, que además es la mayor parte es igual que el año pasado, que es el de derivadas y lo vas a utilizar pues toda tu vida. Y el concepto de derivada viene asociado a que si tenemos una función y igual a f de x, por ejemplo, podríamos decir que y es igual a 5 veces x al cuadrado. Eso, una función, recuerda que básicamente lo que quiere decir es que si tenemos un valor x, por ejemplo igual a 3, lo que hace la función es que nos traduce los valores de x, nos lo traduce a un valor de y. Es decir, y valdría, pues y valdría, ¿cuánto valdría? 5 por 3 al cuadrado, es decir, 45. Es decir, una función lo que traduce son valores de x en valores de y. ¿Bien? Entonces, si tenemos un valor de x, vamos a llamarle x sub 0, un valor concreto, lo que vamos a tener nos va a traducir, la función nos va a traducir un valor que vamos a llamar y sub 0, o también lo podemos llamar la función en x sub 0. De las dos maneras lo puedes llamar. Pues entonces, de lo que se trata es de que vamos a buscar una variación de la x, vamos a llamarle h, de manera que un punto que esté a esa distancia será x sub 0 más h. Y vamos a ver qué ocurre en ese punto x sub 0 más h. Pues igual que lo otro, nos producirá un valor y, que será f, la función, en el punto x sub 0 más h. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos unos valores concretos y x sub 0 valiera 2 y h decimos que vale 7, pues el valor de x sub 0 más h es 9. No estamos hablando de cosas ininteligibles, estamos hablando de que aquí hay una distancia que es 7. ¿Vale? Y de lo que vamos a tratar de ver es qué ocurre en esta diferencia que es 7, que también podemos llamarle incremento de la x, es la otra manera que podemos llamarle porque es lo que se incrementa la x, o podemos llamarle h, ¿vale? Y vamos a ver qué ocurre con respecto a lo que se incrementa la y. Y lo que se incrementa la y es esto. ¿Qué es esto? Es lo mismo que esto. Es decir, ¿cuánto se incrementa la y? Vamos a llamarle incremento de y. Pues lo que se incrementa la y es lo que vale este punto, que es f de x sub 0 más h, menos lo que vale este punto, que es f de x sub 0. Y esto nos produce el famoso triángulo que te comenté el año pasado y del que hemos hablado 1000 veces, en el que aquí podemos llamarle ángulo alfa. De manera que la tangente de alfa sencillamente es el cociente entre lo que varía la y lo que varía la x. Y a esto le llamamos tasa de variación. Tasa de variación. La cuestión de lo que es la derivada se va a plantear cuando, en vez de tener una distancia h, que va a ser un número, lo que a nosotros nos interesa es no ver una tasa de variación que podíamos llamar media, sino que nos interesa que de alguna manera la x se acerque lo más posible al valor x sub 0, es decir, que la h tienda lo más posible hacia 0. Es decir, queremos reducir el triángulo al máximo posible. Y ese es el concepto de derivada, es decir, la derivada, y lo vamos a llamar así, derivada de la función en el punto x sub 0, o también le podemos llamar derivada de la función x sub 0, de la misma manera se puede llamar, va a ser la tangente de alfa. ¿Y qué vale? Pues vale el límite de algo que ahora ya no llamamos incremento de y, sino que vamos a llamar
diferencia de y o diferencial de y diferencial de x, y va a ser el límite cuando la h tiende a 0, es decir, cuando esa distancia es infinitesimal entre el diferencial de y el diferencial de x, aunque no es una manera muy correcta de decirlo, y la manera correcta sería decir que es el límite de la función en el punto de x sub 0 más h menos el fx sub 0 partido por h, cuando h tiende a 0. Y esa es la definición de derivada. La derivada al fin y al cabo es un límite cuando h tiende a 0, pero nunca vamos a resolver las derivadas haciendo límites, aunque se podría hacer así y al principio lo estudiaste de esa manera. Veremos una serie de trucos. Lo que a ti te tiene que quedar clarísimo con las derivadas es que, y esto se te tiene que grabar, es que la función derivada en un punto es lo mismo que la tangente del ángulo alfa que se produce, este famoso ángulo, la tangente que es diferencial de y partido por diferencial de x, y es lo mismo que la pendiente. La pendiente es el mismo concepto de pendiente que de tangente. Y esto lo tienes que tener clarísimo. Siempre que oigas tangentes, tú asócialo a que vas a tener que derivar. En cuanto a la interpretación geométrica de la derivada, es muy claro que si nosotros tenemos un punto x y está a una distancia h, nos va a producir lo que hemos hablado antes de este ángulo alfa del triángulo. Pero si progresivamente el valor x lo vamos acercando hacia el valor, voy a borrar aquí, hacia el valor lo vamos acercando hacia x sub 0, si te das cuenta, el valor en este nuevo punto produce un nuevo triángulo que es distinto. Produce este triángulo en el que el nuevo alfa es este. Y va variando ese ángulo. Si esto lo acercáramos todavía más, tendríamos un ángulo diferente, iría variando el ángulo. Y si lo acercáramos, que es la cuestión, de manera infinitesimal hacia x sub 0, lo que tienes que tener tú claro y tienes que ver es que eso nos produciría un ángulo que sería el mismo ángulo que el de la recta tangente a la curva. Es decir, este ángulo es el ángulo que consideramos ya de la derivada. Entonces, lo que también tienes que tener muy claro es diferenciar lo que llamamos recta tangente, que evidentemente por ser una recta va a ser del tipo y igual a mx más b. Esta es la manera más fácil de utilizar las formas que se pueden utilizar de ecuaciones de la recta. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto aquí que es la m, que es la pendiente. Y esta es la diferencia entre recta tangente, que se refiere a todo esto, con el concepto de tangente o de pendiente, que se refiere exclusivamente a esto, a la m. Es decir, una cosa es la recta tangente, que es y igual a mx más b, y otra es la tangente a este ángulo alfa, que es m, o pues la tangente o la pendiente. Y como en este punto, en este exclusivo punto, en este punto se van a dar dos circunstancias, que es un punto que pertenece a la recta y a la curva. Y además es un punto en el que la pendiente de la curva es igual a la pendiente de la recta. Por eso, siempre que nos pongan problemas de rectas tangentes, nosotros vamos a tener que calcular la m de la recta, que va a ser igual a la m de la función, y que va a ser la derivada de la función en el punto. Esta es un poco la clave de todo. Por otra parte, también es importante hablar del concepto de derivada lateral izquierda, derivada lateral derecha. Igual, como la derivada es un límite, nos ocurre lo mismo que con los límites izquierdos y derechos. Aquí llamamos derivada lateral derecha. Pues si tenemos un valor x genérico que se aproxima ahí, o bueno, antes de decir que se aproxima ahí, si tenemos un valor genérico
el triángulo que aquí se nos va a formar es este de aquí, ¿vale? Mientras que si cogemos el valor de la x por la izquierda, el triángulo que se nos va a formar es este de aquí. Aparentemente este ángulo alfa es distinto a este ángulo alfa, son totalmente distintos. Pero cuando hablamos del concepto de derivada estamos hablando del límite cuando la x se acerca a x sub 0, es decir, que la distancia h tiende a 0 positivo. ¿Y por qué es 0 positivo? Porque es x menos x sub 0 y x es mayor. Mientras que por la izquierda la h tiende a 0 y va a ser negativo. ¿Por qué? Porque vamos a restar x menos x sub 0 y en este caso x es menor que x sub 0. Entonces, cuando hablamos de derivada derecha y derivada izquierda, en realidad lo que nos va a ocurrir es que este ángulo alfa se va a ir pareciendo cada vez más a este ángulo alfa. Y entonces una función se dice que es derivable cuando tiene derivada por la izquierda y por la derecha. Y esa derivada será, vuelvo a decirlo, el ángulo que se forma con la recta que es tangente en este punto. El caso típico de problema que te pueden poner es que si tienes una función f de x, te pregunten en un punto concreto de esa función y evidentemente este punto concreto, ¿cuál será? En este caso pues será el valor x sub 0 porque es el valor de aquí. Y como y sub 0, ¿qué tendremos? Pues la y sub 0 de la función será sencillamente meter en la función el valor x sub 0. Es decir, si nosotros tenemos una función, bueno, eso lo hemos dicho antes, no voy a repetirme. Entonces, si nos preguntan la recta tangente en este punto, y volvemos sobre lo mismo, la recta tangente en este punto, lo que tenemos que determinar es que una y genérica, tenemos que determinar su valor m y su valor b. Te recuerdo que el valor b de una ecuación sencillamente es el punto de corte, es decir, si en algún momento el punto de corte con el eje y, este es el valor b. Pero bueno, lo tenemos que obtener de manera matemática. Y para saber la recta tangente tendremos que saber la m y tendremos que saber la b. La m está chupada, porque la m de la recta es igual a la m de la función. Y la m de la función es la derivada de la función en el punto. Por ejemplo, si tuviéramos que la función es 5x cuadrado y el punto x sub 0 es el punto 3, pues la derivada de la función en x, primero tenemos que hacer siempre la derivada, ojo, hacemos la derivada y es 10x. Y una vez hemos hecho la derivada, nunca al revés, es cuando metemos el valor 3. Nos da 30. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la pendiente es 30. Una vez sabemos que la pendiente es 30, lo que nos falta por saber es b, para saber la ecuación de la recta. Hay otra manera que la veremos después, a mí así me gusta, y la manera fácil es considerar que este punto pertenece a la recta y pertenece a la curva, por lo tanto tiene que cumplir las ecuaciones de la recta y tiene que cumplir las ecuaciones de la curva. Como cumplimiento de las ecuaciones de la curva, de cumplimiento de las ecuaciones de la recta, tiene que cumplir que el valor de la y tiene que ser igual a 30 veces x, que esta es la m, más b. Y además el valor de x y el valor de y tienen que ser los valores que sabemos por pertenecer a la curva, es decir, es el punto, hemos dicho, sería, ¿cuánto valdría y? Pues y sería 5x cuadrado en el punto 3. Sería 45, me parece que lo hemos hecho antes. Entonces esto sería 45 y el valor de x, ¿cuál es el valor de x? Pues es el valor de 3. Es decir, sabemos que 45 es igual a 30
por 3 más b. Y con eso despejaríamos b, que nos da 45 menos 90 menos 45. ¿Vale? Y sabiendo b y sabiendo m, sabemos entonces que cualquier punto de la recta es 30 veces x menos 45. En este sentido también hay que recordar, otro recordatorio, que una recta, sus pendientes siempre van a ser iguales porque sus ángulos son iguales en todos los puntos. En todos los puntos x y sus ángulos son iguales. No así la curva. La curva, por ejemplo, una curva que da así, la pendiente aquí va a ser distinta a la pendiente aquí. Pero lo que vamos a aprovechar es que en un punto concreto, en ese punto sí que la m de la curva es igual a la m de la recta. El libro sigue una fórmula que es mucho más rápida, que quizás es la que tienes que seguir y más automática. Lo que dice el libro es que si tenemos el punto que nos están pidiendo, el x sub 0, y esto tiene un valor y sub 0, lo que queremos saber es una recta en la que cualquier punto de la recta vamos a llamarle xy. ¿Vale? Es decir, ese punto de la recta tiene un valor x y tiene un valor y. Y lo que dice sencillamente es que este ángulo que se forma aquí, que es precisamente la derivada de la función en el punto, ¿cuánto vale? Pues vale lo siguiente. La derivada de la función en el punto, es decir, m, vale y esta altura menos y sub 0, es decir, esto partido por la x genérica menos x sub 0, es decir, esto. Y ya está. Si tú metes los valores de la derivada, metes los valores de y sub 0, que lo sabes porque es el valor de este punto, y el valor x sub 0, y lo desarrollas, pues te vas a tener la ecuación de la recta. Por ejemplo, si tienes la función y igual a 5x cubo y te piden la recta que sea tangente en x cuadrado, lo que tienes que hacer es, primero, la derivada de la función en 2. ¿Cuánto vale la derivada de la función? Pues la derivada de la función es 3 por 5 por x cuadrado es igual a 15x cuadrado. En 2 será 15 por 2 al cuadrado 4, eso es 60. ¿Vale? Y esta es la pendiente. Y lo que dice, de acuerdo a la fórmula, entonces es que 60 es igual a la y genérica menos y sub 0. ¿Cuánto vale y sub 0? Pues y sub 0 o y menos y sub 0, pues vamos a hacerlo así, x menos x sub 0. ¿Cuánto vale x sub 0? Pues x sub 0 vale 2. ¿Y cuánto vale y sub 0? Pues vale 5 por x cubo cuando esto vale 2, que es igual 2 por 2, 4, por 2, 8, 5 por 8, 40. Por lo tanto, lo que nos queda al final es una ecuación que dice que 60, que era la derivada, es igual a y menos 40 partido por x menos 2. Tú esto lo desarrollas y te queda que 60x menos 120 más 40 es igual a y. Y ya tienes la ecuación de la recta. Es decir, lo que hemos hecho ha sido sencillamente hacer la derivada en el punto, meter el valor y sub 0 y meter el valor x sub 0. De igual modo, y para esto es mejor utilizar la fórmula del libro, nos pueden preguntar la recta normal. ¿Y cuál es la recta normal en un punto? Pues sencillamente es la que va a 90 grados de la tangente. Esta es la recta normal. Y para eso la manera más fácil de entenderlo es que si nosotros teníamos el ángulo
alfa de la recta tangente, hay que recordar, vamos a ponerlo en verde, que lo hemos puesto siempre así, hay que recordar que si esto es alfa, el ángulo de la normal, esto es alfa también, y esto es alfa más 90 más alfa. Bueno, si recordamos que las tangentes estas son positivas y estas son negativas, lo que tenemos que saber es que la tangente de alfa, que en realidad es esto partido por esto, es lo mismo que la inversa, o mejor dicho, la tangente de 90 más alfa es lo mismo que la inversa de la tangente de alfa, pero en negativo. Es decir, que la m de la recta normal es la inversa en negativo de la m de la recta tangente. Esto es lo que tienes que saber. Es decir, que esto partido por esto es la inversa de este ángulo, que es esto partido por esto, en negativo. Entonces, sabiendo esto, sabiendo, como hemos visto antes, que la recta tangente es así, como la pendiente de la recta normal, la pendiente de la recta normal es igual a 1 partido por la pendiente de la recta tangente, es decir, es igual a menos 1 por la derivada de la función, esto es igual a i menos i sub 0 partido por x menos x sub 0. Es decir, esto es la fórmula o la ecuación de la recta normal. Es decir, si te piden la recta normal en un punto, lo que tienes que hacer es aquí, en esta función, meter el valor de la derivada de la función en el punto, meter su valor i sub 0, su x sub 0, como hemos visto antes. La única diferencia es que ahora, en vez de ser igual a f, a la derivada va a ser igual a menos 1, menos la inversa de la derivada. Tienes que meterlo aquí y directamente te sale, y lo desarrollas y directamente te sale la ecuación de la recta normal. Si luego haces un ejercicio lo verás muy claro. Bueno, y entramos ahora ya en lo que es propiamente el cálculo de derivadas, cómo se calcula. Y un poquito antes de eso vamos a entender el concepto de las derivadas sucesivas. La derivada sucesiva es un concepto sencillísimo. Es decir, si nosotros tenemos una función, por ejemplo, 5x cuadrado o 5x a la 8, su derivada, y ya lo veremos luego, sabemos que es 8 por 5x a la 7. ¿Vale? A la 7. Es decir, 40 por x a la 7. Si nosotros a esta función le hiciéramos nuevamente la derivada, sería 7 por 40 por x elevado a 7. Pero esta sería en realidad la segunda derivada de la primera. Es decir, de una función que tenemos y, podemos hacer una primera derivada. Y si de esa primera derivada hacemos otra derivada, en realidad es la segunda derivada de la primera. Y si hacemos otra derivada, en realidad es la tercera derivada de la primera. Así hasta el final. Y bueno, vamos a entrar a ver cómo se calculan realmente las derivadas. Las derivadas que vamos a ver, lo más fácil es aprenderte las derivadas respecto de x. Porque si tienes que hacer la derivada de una función, vas a utilizar la llamada regla de la cadena. Y esta sí que deberías practicarlo un poquito porque es muy importante. La regla de la cadena lo que te dice es que si tienes una función compuesta, y acuérdate que una función compuesta quiere decir que si tienes una función y tienes otra función, f de x, una función, y se escribe así, g compuesta de f, o también se puede decir
f compuesta con g, te da igual, a ti lo importante va a ser saber cuál está primero, y lo vas a escribir así. La compuesta, ¿en qué consiste? Pues lo vamos a ver muy claro en un ejemplo. Si nosotros tenemos que g de x es seno de 2x, por ejemplo, y f de x es x cuadrado más 1, la función g compuesta de f, ¿en qué consiste? Pues consiste en poner la primera función, que va a ser seno de 2x. Pero con una particularidad, donde esté x, vamos a eliminarlo y vamos a meter la segunda función. Sustituimos la x por la segunda función, es decir, x cuadrado más 1. En definitiva, la función va a ser la función seno de 2x cuadrado más 2, si quieres ponerlo así. Esa es la función compuesta. La regla de la cadena nos va a venir muy bien para saber cómo derivar funciones compuestas. Por supuesto, una función compuesta podemos hacerlo haciendo todo el chorizo y derivando, pero la regla de la cadena nos va a permitir hacerlo por partes y de una manera mucho más sencilla. Lo que nos dice la regla de la cadena es que la derivada de una función compuesta es la derivada de la primera función, de la función principal en f de x, multiplicado por la derivada de la segunda. Un ejemplo lo vas a ver mucho más claro. Y siguiendo con un ejemplo parecido al anterior, si nosotros tenemos esta función, en realidad lo podemos entender, esta función la podemos entender como que hay una función seno de algo, y además hay otra función que es esta, o incluso podríamos entender esta. Hay dos funciones, la función seno y la función operación. Entonces, ¿qué nos dice la regla de la cadena para operarlo? Pues lo que nos dice la regla de la cadena es que si queremos derivar esto, tenemos que derivar la primera. La derivada del seno es el coseno, ¿vale? El coseno de lo que haya. No vamos a entrar a derivar lo segundo. Lo ponemos. Y ahora sí hacemos la derivada de lo segundo, de la función f. Y la derivada de esto, bueno, ahora mismo no lo sabes, pero esto es, mantiene el 2, y es la derivada de lo de dentro, que queda 4 por 3x elevado a 3. Es decir, esta es la derivada de la segunda, y esta es la derivada de la primera, manteniendo sin derivar su contenido. Sobre la regla de la cadena tienes que hacer ejercicios para, al final es fácil, pero tienes que cogerle un poco de truco. Y entonces con esto vamos a terminar haciendo las normas o los trucos para resolver distintos tipos de funciones. Vamos a hacerlo siempre con las funciones x, que son, o sea, cuando vale x, que es lo sencillo. Si en vez de x fuera función de x, aplicaríamos la regla de la cadena. Por eso te lo voy a poner solo de los casos en x. Entonces, la primera obvia es que si tenemos una función que es una constante, por ejemplo 3, su derivada va a ser 0. La derivada de una constante es 0. La derivada, si tenemos una función que es x, la derivada de x es 1. Estas tienen que estar clarísimas. Si tenemos la suma de dos funciones y queremos saber su derivada, va a ser la derivada de una suma es la suma de las derivadas, es decir, derivamos la primera y le sumamos o restamos, evidentemente, si hablamos de resta es lo mismo, la derivada de la segunda. Si lo que tenemos es una multiplicación de funciones y queremos saber su derivada, pues es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más
la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Respecto de la división de funciones, podríamos considerarlo como una multiplicación. Eso es una opción. Es decir, podríamos considerar que esto es 1 partido por G. Pero dado que se hacen tantas derivadas de este tipo, es más fácil saber exactamente cuál es el truco para hacer la derivada de una división. Y la derivada de una división es la derivada del primero por el segundo menos, ojo, menos la derivada del segundo por el primero dividido por la derivada del de abajo, dividido por la del de abajo al cuadrado. Respecto a la derivada de una raíz, también, pues si tienes por ejemplo la raíz cúbica de una cosa elevada al cuadrado, puedes entender que esto es lo mismo que esto elevado a 2/5, ¿vale? Y en este sentido, la derivada de un número o de una función, la derivada de una x elevada a un número, tienes que saber que es igual a bajar ese número, este número a, lo bajas y lo multiplicas por la x elevado a eso menos 1. Aplicado este criterio a las raíces, en realidad tendríamos que la derivada de una raíz por este sistema sería 2/5 multiplicado por lo que hubiera 2/5 menos 1. Por ejemplo, si esto fuera x, pensando que esto es x. ¿Vale? Respecto de la función exponencial, si tenemos una función y que es igual a a elevado a x, la derivada de esta función, esta es distinta a la anterior, ojo, porque antes la x estaba abajo y la arriba. Esto es una exponencial, mientras que la otra es una potencial. La derivada de esto es la misma, lo único que multiplicamos por el logaritmo neperiano de la base. Te recuerdo que el logaritmo neperiano es tan sencillo como el logaritmo en el que la base es e. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si en vez de, o mejor dicho, si tuviéramos que y es igual a e elevado a x, pero este es un caso ya particular, y' sería igual a e elevado a x por el logaritmo neperiano de e. El logaritmo neperiano de e es como el logaritmo en base e de e. Esto es 1. Por lo tanto, la derivada de e elevado a x es el propio e elevado a x. Respecto de las derivadas de logaritmos, si tenemos una función que y es igual al logaritmo en base, en base a de x, la derivada es 1 partido por x por el logaritmo neperiano de a. Si, volviendo un poco al caso anterior, si habláramos de que el y es el logaritmo neperiano de x, su derivada sería, siguiendo el mismo criterio, x por el logaritmo neperiano de e, porque esto es e. Y esto nos daría 1. Por lo tanto, es 1 partido por x. Es decir, la norma que te tienes que aprender de los logaritmos, la manera más fácil es que te aprendas esta, que es la forma genérica. Y con eso terminamos las funciones principales. Solo nos quedarían las trigonométricas, que son muy fáciles. La derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es el menos el seno. Y la derivada de la tangente, como tenemos una función tangente, su derivada es, puedes decirlo de dos maneras. 1 más tangente al cuadrado de x, o también puedes decir 1 partido
por el coseno cuadrado de x. De las dos maneras lo puedes decir. Y solo termino que veas claramente cómo se aplicaría la regla de la cadena en este caso, porque hemos hecho las funciones o las derivadas cuando estamos hablando de valores x. Si en vez de valor x tuviéramos una función, es decir, el seno de una función, lo que haríamos es que su derivada es el coseno de esa función y ahora multiplicaríamos por la derivada de la función. Con eso quiero decir que sabiendo las derivadas de las funciones en x solo, luego podremos saber las derivadas con otras funciones, con funciones aplicando la regla de la cadena.